Kang Bin-na era una mujer bastante seria y centrada en su trabajo. Sí, dije era, porque en un parque alguien la pasó a mejor vida. El problema fue que por un error burocrático en el más allá la enviaron a la sala en donde juzgan a los criminales que envían gente al otro mundo. Y como ella nunca había le dijo esto a la persona que la iba a juzgar, que se trataba de un error, y al igual que ella, también fue juez en vida, así que sabe que tiene derecho a defenderse, y aunque el asistente de justicia también trató de hacerla entrar en razón, ella no escuchó nada, por lo que la condenó a 50.000 años en el Gehenna, o sea en el infierno. Al instante llegó Bael, el director del infierno, algo así como su jefe, porque lo que había hecho estaba mal, y siendo la máxima autoridad de aquí, debió haber reportado este caso como un error, ya que esa mujer debió haber sido enviada al infierno falso, en donde se debía juzgar por la vida que llevó. Para hacer corto el cuento, Bael la condenó a vivir 1 año en el cuerpo de Kang Bin-na, y en ese tiempo tenía que enviar a 10 asesinos confesos y que no hayan sido perdonados por sus pecados para que aprenda a distinguir a un criminal de una persona promedio, y si no lo logra será eliminada por su propia mano. A la tierra no la envía sola, también va su asistente Balak a acompañarla. Hoy, en Popoki TV, la juez del infierno. Justicia es como se llama la demonio que juzga a los criminales, pero para evitar confusiones siempre la vamos a llamar Bin-na. Al principio esta noticia no la toma muy bien que digamos, incluso la meten a un centro de salud mental, en donde para darle el alta le tiene que contar a todos la historia que supuestamente se inventó, sobre ser una demonia que llegó aquí para castigar a quien se lo merece, algo que los doctores toman a bien. Después de todo pasó por algo traumático, me refiero a lo del parque que le pasó a la Kang Bin-na real. Uno de los primeros casos que lleva al recuperar su licencia como juez es el del detective Han Da-on, quien en un arresto desarmó a un hombre causándole varias lesiones en la mano, algo que no tenía sentido para nadie porque él tenía que defenderse para poderlo arrestar y no era posible hacer eso de una forma segura para el criminal. Lo que realmente pasaba aquí es que el tipo era hijo de un empresario bastante reconocido y el fiscal que presentó el caso era más o menos familiar de él políticamente hablando. Básicamente tenía conexiones y esto lo hizo público la juez durante la audiencia, dejando en ridículo al fiscal por tratar de jugar de esta manera con la justicia, y al teniente Han lo dejó en libertad porque era un caso absurdo. Algo a mencionar aquí es que él no se disculpó, incluso lamenta no haber sido más duro con ese hombre al momento de arrestarlo. Unas palabras que llaman bastante la atención de la juez porque tiene un sentido bastante extraño sobre la justicia. Afuera, él la busca para agradecerle y le da su tarjeta por si en algún momento le puede regresar el favor. La cosa es que ella estaba algo apurada porque tenía que irse a un lugar, así que le dice que está bien, tendrá su información presente y le pide que deje sus cosas en su oficina porque no tiene tiempo. Él le hace caso y ella por su lado llegó a una iglesia en donde tiene que utilizar unas gafas para no ser cegada por la luz de la cruz. Allí trata de hablar con Min Jeong, una mujer que le envió una carta en donde decía que quería retirar los cargos a su novio o exnovio ya que lo perdonaba. Verás, Jeong-jung estaba siendo acusado por agredirla y amenazarla con la típica frase de "¡No eres mía, no serás de nadie, entiende!" Y Min Jeong lo perdonó, algo que es relativamente típico para ser honesto. Y Bin-na, pensando que su ex la estaba presionando de otra manera, le insistió en que retirara la carta, porque de lo contrario tendría que dejarlo en libertad y pues podría hacerle cualquier cosa. El problema es que Min Jeong ya estuvo muy cansada, tanto que llamó a la policía para que la dejara de fastidiar. En la estación de policía se reencuentra con el detective Han, quien se entera que estaba siguiendo a Min Jeong, quien conoce porque él fue el que arrestó a su novio después de la agresión, y digamos que queda tranquilo al saber que una juez tan justa como ella va a llevar el caso. Además de que le llama bastante la atención ver en su historial médico que ella salió de una clínica porque hasta hace poco decía ser un demonio. El día de la audiencia vemos lo duro que fue para Min Jeong todo lo que vivió al lado de ese hombre, porque esa no fue solo la primera vez que la atacó, y de hecho él reconoce que lo hizo y está muy arrepentido. No sabe qué fue lo que le pasó en este momento, pero seguramente nunca se volverá a repetir. Para estar segura, la juez utiliza algo de su poder, haciéndole confesar que realmente lo lamenta, además de que le duele saber que nunca más la volverá a ver después de esto. Con su declaración termina la sesión, en donde se nos revela que solo estaba mintiendo porque se burló de los padres de Min Jeong, y el detective Han lo vio, por lo que va a decirle a la juez todo esto para que le dé un castigo ejemplar, debido a que de dejarlo libre podría eliminar a la mujer como lo prometió. Esto le dio una idea que justo le había planteado su asistente Balak, porque encontrar 10
y condenarlos a muerte sería una manera muy tardada para lograr la meta. Lo que sería más fácil sería encontrarlos, hacerlos confesar y enviarlos al infierno directamente, por lo que el plan es bastante simple: dejarlo en libertad para que elimine a la mujer, y de esta manera solo le harán falta 9 personas más que juzgar. Entonces adelanta la audiencia colocándole una multa de tan solo 3 millones, excusándose en que Min Jeong lo perdonó y él nunca ha tenido antecedentes. Y acá hago un paréntesis porque imagino que si no hubiese sido un demonio, la ley hubiese hecho lo mismo. Esto decepcionó bastante al detective Han, quien le reclama, pero no puede hacer nada. La ley está escrita de esa manera y ella solo la siguió, por lo que él, como puede, entre sus turnos trata de vigilarla, y también le da un aviso a Yeon Jung de que si se le llega a acercar, esta vez él no lo va a arrestar. Los días pasaron siendo eternos para Min Jeong, quien se mantuvo encerrada en su habitación, lejos de sus padres, amigos y trabajo. Lo único que medio la tranquilizó fue un localizador que le dio el detective Han, para que lo alerte si algo llega a pasar, y así él podrá llegar corriendo a ayudarla. Al pasar el tiempo, la situación estuvo muy tranquila. Incluso Min Jeong pensó en que en serio su ex la había dejado en paz y decidió regresar a casa de sus padres. El problema es que justo ese día Jeong Hyung fue a verla, haciéndose pasar por un policía, para dejarle muy en claro que es suya, dándole una paliza tan fuerte que si la pongo YouTube me baja el video. Al marcharse le deja muy en claro que si ella o sus padres lo vuelven a denunciar, su furia no será solo enfocado hacia ella, sino también sus padres van a sentir todo este dolor. De la desesperación tan grande, piensan que si ya no están, sus padres estarían a salvo, tomando la decisión que te imaginas. El trabajo ya estaba hecho, así que la juez fue a buscarlo para hacer su parte, aunque antes de hacerlo, el detective Han llegó para arrestarlo por lo que hizo. Durante el interrogatorio, él le dice lo que Min Jeong intentó hacer, haciéndolo enojar porque básicamente es un loco que piensa que ella es de su propiedad. El problema es que no habrían pruebas para arrestarlo como tal, y tienen que dejarlo ir. Así es, escuchaste bien, Min Jeong lo intentó pero no lo logró, solo porque sus padres llegaron justo a tiempo junto con la policía para salvarla. Con mucho más miedo que antes, ella va a la casa de sus padres, en donde el detective Han la vigilará y le da ciertas indicaciones para mantenerlos a salvo, asegurándoles que esta vez él va a estar alerta para que no suceda de nuevo. De esta manera, al menos pasan esta noche a salvo, porque al día siguiente su ex aparece con la cámara bloqueada haciéndose pasar por un policía de nuevo. Entonces el padre de Min Jeong le asegura a su hija acabar con todo esto hoy mismo sin importar lo que pase. Afortunadamente era el detective Han quien había ido a darle la noticia de que Jeong Jung había sido eliminado. Verás, la noche anterior él sí fue allí y preparó todo, solo que antes de timbrar recibió una llamada de Min Jeong para que se vieran en un parque más tarde. De esta manera sus padres no descubrirían que quiere escapar con él otra vez. Esta era una trampa de Vidna, quien hará justicia, pero antes debe cumplir las reglas. El hombre debe aceptar sus pecados y para eso le hace pasar el mismo sufrimiento que Min Jeong tuvo con él, humillándolo en un restaurante público para jurarle que no volvería a pasar, y luego en su cumpleaños volverlo a golpear por intentar terminarle. Al igual que él, ella fue arrestada por unos días, diciéndole que si la vuelve a denunciar le darán 1 año de cárcel, y cuando salga va a estar muy enojada, porque no importa lo que pase, siempre va a regresar a buscarlo, dejándolo al mismo nivel de desesperación de Min Jeong. Esta decisión lo llevó al mundo real, en donde sigue sin aceptar sus pecados, dejando a Vidna sin otra opción que ahora arrastrarlo en este plano terrenal, y solo Dios sabe lo que disfruté ver cómo castigaban a este infeliz. Al final utilizó esa daga para enviarlo directo al Gehenna, donde será castigado por toda la eternidad, ahora que había aceptado sus pecados. La policía se interesó en este caso, ya que el estado en el que estaba la casa y unas marcas fueron lo único que encontraron. No había más evidencias, excepto para el detective Han, quien recuerda que la jueza Vidna dijo ser un demonio, y en una pequeña investigación grupal que hicieron, descubrieron que Gehenna, que estaba marcado en su frente, significa infierno. Algo loco sí, pero es lo único con lo que puede trabajar por ahora. Sé que es demasiado pronto en el video, pero cosas rápidas para volver a la trama principal. La Vidna real era muy diferente, siempre hacía caso y mantenía un perfil bastante bajo, por eso a sus compañeros de trabajo les extraña esta nueva actitud, aunque en medio la entienden porque pasó por algo traumático, ya sabes, lo del parque, y su jefe no la puede despedir debido a que el asambleísta Jeong la protege, porque es la ex prometida de uno de sus hijos.
Al parecer hay más demonios ayudantes en el mundo y hay un equipo encargado especial de la limpieza para este tipo de casos. Como ahora solo le faltan 9 personas, Vigna y su asistente planean buscar otros casos cerrados para hacer lo mismo que hicieron con él. Así será más fácil acabar y volverán a casa. Y para eso ella aprovechará el contacto que tiene con el detective Han, especialmente porque él tiene un extraño sentido de la justicia. Fin de la sección. Utilizando ciertos trucos lo convence para que cenen y ya estando ahí comienza a darle ciertos traguitos. De esta manera planea sacarle información de algunos casos que él ya tenga abiertos o archivados, aunque digamos que no obtiene lo que esperaba, porque él mismo acepta que cometió uno de sus crímenes, eliminó a 3 personas. Sus familiares nunca lo han perdonado y él ya aprendió a vivir con eso, cumpliendo las reglas que necesita para ser juzgado. Alegra al saber que ya va por el segundo criminal, espera hasta la mañana siguiente para utilizar su daga. Solo hay un problema, y es que Bael apareció diciéndole que se equivocó, juzgó a alguien inocente. Por eso su castigo aumentó a 20 personas, a lo que Vigna le dice que son muchos en tan poco tiempo. Y yo opino que se venga a Latinoamérica, aquí consigue los 20 en 15 minutos. Pero bueno, el caso es que el detective vuelve a la vida y ella es arrestada por él mismo. Con esto no pasa gran cosa, no hay evidencia de que lo haya atacado, así que solo fue para echar caldo de ojo. Sin daños o víctimas, no tienen más opción que dejarla ir con una disculpa. En un restaurante conoce a Leah Wrong, una demonia que dejó salir a la verdadera Vigna de su infierno, y por eso también fue castigada. Lo bueno es que entre los 3 será muchísimo más fácil cumplir esta misión. Quien se lleva la peor parte de este equipo es Balak, porque son demonias superiores a él. Incluso comienza a ir a la iglesia con una vecina a ver si encuentra una salvación que lo lleve a una buena vida, porque no quiere volver al infierno a seguir viviendo en estas condiciones. El detective Han seguía dudando sobre su existencia, así que fue a buscarla, y Vigna le confiesa la verdad, que ella viene del infierno, invocando su daga para que la vea de nuevo, destruyendo las cámaras y quitándole la grabación que estaba haciendo, generándole más dudas que respuestas, porque si ya lo había castigado, ¿por qué luego lo perdonó y lo regresó a la vida? Bueno, lo que realmente le pasó a él es que de pequeño su madre, hermano mayor y padre fueron eliminados por un tipo que nunca pudieron identificar, debido a que él era muy pequeño y siempre estaba cambiando su versión, o al menos agregándole más cosas, y los policías decidieron no creerle porque pues esto era un caso perdido al haber tantas versiones, por lo que terminaron archivando el caso. A todas estas, una familia iba regresando de un viaje a casa, cuando la mujer decidió abrir el quemacocos, no sé cómo lo llamen, yo lo conozco así, y de la nada giró el volante tirando el carro hacia el mar, salvándose a ella para luego sacar a su hijo, y aunque regresó para tratar de salvar a su esposo, no lo logró. En el entierro, la suegra de la mujer le grita que es la culpable de la muerte de su hijo, que era una zorra y un montón de cosas más. Días después nos enteramos que la abuela fue llevado a juicio porque se quería quedar con la custodia de su nieto. El error fue que se lo llevó a escondidas, y a pesar de que son familiares, eso va en contra de la ley. Y esto se lo notifica a la juez, por lo que ella, enojada, arremete contra su ex nuera culpándola otra vez de lo que le hizo a su hijo. Y es que al parecer este no es el único crimen en el que ella está vinculada, porque se había casado antes y ese hombre también murió para que ella pudiese cobrar el seguro. Esto le dio una idea a la juez, porque si es verdad tendrá su segunda víctima. El problema es que parece que no es cierto, porque se ve bastante conmovida de lo que acaba de ocurrir, y súmale que el detective Han comenzó a seguirla de una forma bastante insistente, tanto que no tuvo otra opción que ceder y aceptar a que él la acompañara. De todas formas fue bueno porque lo llevó con la abuela, y gracias a eso descubrieron que la ex nuera tenía un amante, y que la condición del seguro de ese hombre es que la persona que cuida a Ji-Hoon, su hijo, se quedará con todo el dinero. Si te lo preguntas, son 1.800 millones de wons, más de $1 millón. Ah, claro, se me olvidó decirte, esa mujer no es la madre biológica de Ji-Hoon, es su maestra, y en una reunión de padres fue cuando lo conoció y se enamoraron. Todo muy conveniente, pero lo que termina de confirmarles todo esto es lo que dijo Ji-Hoon, porque esa mujer es mala. Esta no es la primera vez que intentó algo en contra de su padre, y esa noche él vio cómo puso pegante en su cinturón y bloqueó el quemacocos del carro para que no pudiera escapar por si el pegante se disolvía con el agua, además de que lo amenazó a él para que no hablara. Un crimen perfecto. Bueno, casi, porque ya la descubrieron. A pesar de que no enviaran a la abuela a la cárcel, sí le quitan la custodia de su nieto, al menos hasta que un juez de familia diga lo contrario, así es la ley.
Al día siguiente, cuando fue con la policía a recoger a Ji-Hoo, la abuela le dijo que nunca lo dejaría estar con una criminal, poniéndola sobre aviso sin querer porque le dijo que su nieto testificó, así que ahora la van a encerrar, ya que van a reabrir el caso acusándola a ella como principal sospechosa. Al escuchar esto, la maestra le dice a la policía que los dejará juntos. Después de todo, están muy alterados por su pérdida. El caso lo reabrió la juez Vidna y le dijo al detective Han que siempre se le debe creer a los niños, aunque a veces cambien su versión. Deben tener en cuenta que estas son situaciones bastante traumáticas, o como en este caso, alguien los pudo haber estado intimidando, haciéndolo muy feliz, porque así debió haber actuado la justicia cuando él era pequeño, y no ignorarlo dejándolo a su suerte sin nada. En este punto, él se comenzó a enamorar de ella y ella de él, y yo también de ella. Es que ese rojo le luce bastante bien a Park Shin-hye. El punto es que él decidió dejar de molestarla para averiguar la verdad, creyéndole simplemente que es una demonia y ya. Esto lo menciono porque una de las reglas que le puso Bael fue que no desarrollara sentimientos humanos, sino el castigo sería muchísimo peor. A la mañana siguiente, la maestra, sabiendo que Jin-Hoo es un chico de buen corazón, utiliza a una anciana para que lo ayude. De esta manera, ella le agradece dándole una bebida que supuestamente es para los adultos mayores, y él se lo dio a su abuela sin imaginarse que este tendría un somnífero. Entonces, con eso y una amenaza, se lo lleva sin tanto problema en la noche. En casa, llena la bañera y le dice que ahora van a jugar a ver cuánto tiempo aguanta la respiración. Afortunadamente, Pitna vio esto y, como en el caso anterior, le dijo a su asistente que fingiera la voz para tenerle una trampa a la maestra. Este momento lo aprovechó Ji-Hoo escapando de allí y llamando al detective Han, quien armó todo un operativo esperando lo peor. Menos mal no fue necesario. La abuela solo estaba dormida y Ji-Hoo estaba a salvo. En el lugar del accidente, la jueza llegó manejando el carro desde el agua para castigarla por convertirse en una mala adulta, ya que eso le decía Ji-Hoo. Los niños desobedientes son malos y como malos necesitan ser castigados, dando inicio a su castigo para hacerla aceptar sus pecados, haciéndole pasar en carne propia lo que ese hombre sufrió, aprovechando también para que confiese lo que le hizo a su primer esposo y lo que casi le hizo a Ji-Hoo, con un juego utilizando esas mismas palabras. No debería dolerte, solo estamos jugando. Dios, qué drama tan satisfactorio, porque ver a estas personas pasando por todo el dolor que causaron es lo mejor que se puede hacer. Continuando con el disque juego, la obliga a beber algo para dejarla ciega tal cual lo hizo con su ex y la lleva de caminata como hizo con él, tan solo para quedarse con la plata de su seguro. Esto termina con su veredicto, condenándola al infierno. Esta vez la deja cerca de la estación de policía. De esta manera el detective Han la encontrará y de inmediato sospechará de ella. De esta manera podrá despertar nuevamente su interés de una forma casual. Ah, claro, se me había olvidado decir. ¿Recuerdas que te dije que él iba a comenzar a confiar en ella? Bueno, pues eso hizo y dejó de seguirla. Y pues ella quería recuperar su atención porque le había parecido muy divertida su forma de ser. Una vez fue a buscarla al tribunal con un megáfono y la otra vez sacó una cruz cegándola para que dejara de fastidiarlo. Entonces quería recuperar eso. El plan le funcionó a medias porque reconoce ese ataque que fue el mismo que él recibió, pero no la llama ni nada. La jueza, por su lado, fue por comida con el asambleísta Yeong y su hijo Parra ex prometido Tae-kyung, descubriendo que ella es la sucesora política del asambleísta, no sus hijos. Tae-kyung porque tiene una constructora y el menor Seong-ho, bueno, él es cuento aparte, tiene sus propios problemas. Por último le recuerdan que su familia, o sea la familia de la Vietnam real, está en Argentina, porque abrieron un negocio allí, así que aquí en Corea ella está prácticamente sola. Como ya van dos personas encontradas con el sello de henna en la frente, investigan, descubriendo que lo único que tienen en común aparte de eso es que ambas conocieron a la jueza Vidna, así que la llaman a interrogatorio, en donde ella nota que el interés del detective Han desapareció por completo, porque él no está interesado en castigar a la gente, solo busca justicia, y eso implica conocer toda la verdad para que la ley se ocupe de un criminal. Como continuó con ese desinterés, ella la obliga a que la lleve hasta su casa, en donde conocemos a la señora O, una vecina que les dice que si no se separan, uno de los dos pasará a mejor vida muy pronto. Raro, porque es muy sospechosa esa actitud en la señora. Y lo único bueno de aquí es que esa predicción le regresó el interés al detective Han, tanto que al día siguiente se mudó a ese edificio, justo al frente de ella. Y es que sí, el que le tenga miedo a morir, que no nazca.
La cercanía de estos dos comenzó a afectar un poco a Vidna, porque un sentimiento bastante fuerte comenzó a nacer en su corazón, causándole una inestabilidad bastante seria. Con esto no pasa nada, en el médico solo le dicen que evite las emociones fuertes. Entonces, en su lugar te contaré algo que se me había olvidado. Vidna, desde que llegó a este mundo, se obsesionó con las gaseosas, sodas o refrescos, como las conozcas, pero para que lo tengas presentes, como yo le digo gaseosa, así se va a quedar. Ella siempre que termina, dobla la lata de una forma muy particular, y en el lugar en donde fue el accidente del carro, el detective Han encontró una de esas latas doblada de la misma manera, consiguiendo así la primer pista en su contra. Por su lado, Aaron encontró un caso que no se resolvió hace más de 20 años, de una familia que fue trágicamente eliminada y el único sospechoso fue un niño. Bueno, igual esta no es ninguna sorpresa, el caso es el del detective Han, solo que no lo saben todavía. Además de que se le ocurrió un plan B. Desde el principio de los tiempos, cuando Lucifer bajó del cielo, en el infierno hubo una reliquia por la cual Baal y Satanás pelearon luego para tener el control. La guerra fue muy intensa, incluso Satanás tuvo que escapar al mundo de los humanos para ocultarse y poder conseguir esta piedra o reliquia, la cual es tan poderosa que se dice que puede conceder el deseo de cualquier persona que la tenga, hasta el de poder revivir a los muertos, y si se la regresa a Baal, tal vez olvide todo lo que pasó y todos puedan regresar a casa. Para eso van con unos demonios que llevan en la tierra mucho tiempo justo por esta misión. Ellos se reúnen una vez al mes en un club de cocina para hablar sobre el avance que llevan, y lo único que rescataremos de aquí es que el líder al parecer también desarrolló sentimientos como los humanos, ya que al ver las condiciones en las que se encontraba una abuela mientras hacía servicio comunitario, le parecieron bastante fuertes y no pudo aguantar las lágrimas. Y el detective Han lo vio, así que guardarán un secreto por otro. Él no revelará que sabe que tiene sentimientos y el líder de los demonios dejará pasar que es un humano que los descubrió. Confirmando que los demonios existen, va a contarle a sus compañeros de trabajo, quienes no le creen lógicamente, por lo que se propone a encontrar pruebas de lo que dice, y mientras busca algo, un hombre llamó a emergencias porque pasaron a su familia al otro mundo. Lo curioso es que cuando los policías le preguntan si sabe quién hizo esto, él responde que sí, fue él mismo. Al parecer tiene problemas de identidad, literalmente durante el interrogatorio se comportó como el de Fragmentado, diciendo que su familia se burlaba de Yang, y luego otra personalidad decía que Yang merecía más respeto, pero Ko se dejó llevar y hizo lo que hizo a pesar de que los otros trataron de detenerlo. Bueno, todo un revoltijo ahí en su cabeza. Lo curioso es que el examen psicológico no descarta personalidad múltiple ni tampoco la confirma, lo que dificulta saber si es verdad o está fingiendo para evadir la ley. Te estarás preguntando por qué un juicio se aceptó la culpa cuando llegó la policía, y yo te explicaré eso. En un momento de conmoción como este, alguien puede decir cualquier cosa sin darse cuenta, por eso no se toma como una confesión, a menos de que lo haga cuando ya le estén imputando cargos legales, y ya por evitarle gastos al Estado como audiencias y demás, es cuando recibe una pena menor. Así que si quieres saber más sobre leyes, suscríbete y mira estos otros resúmenes: Tribunal de Menores, Wu, un abogado extraordinario, Wonderful World y Testigo Inocente. Pero si necesitas que te saquen del bote, escríbeme a mi Instagram para una asesoría legal. Continuemos. La jueza lo puso a prueba y, como si actuaba de una forma muy extraña, solicitó un examen psicológico muy detallado. Eso para el público, porque ella solo quería tenerlo sin vigilancia para castigarlo. Sin embargo, esta vez el detective Han la sorprendió en la habitación, pero como estaba oscuro no pudo verle la cara directamente para poderla acusar, por lo que la espera fuera de su casa para decirle que sí. A veces él duda de la justicia, pero ese es su trabajo y tiene que sobreponerse a sus pensamientos para hacer lo correcto, cosa que le da igual a Vidna. Necesita pruebas para acusarla de algo, de lo contrario simplemente son palabras, y él se lo tomó como un reto iniciando la investigación. Al día siguiente, justo antes de dar la sentencia, llegó el detective Han con un audio que grabó el hijo de Yang, en donde claramente se escuchaba como él le decía que hacía esto porque su familia era una vergüenza y estaba cansado de que lo ignoraran cuando él se sacrificó toda su vida para mantenerlos, aunque tampoco fue tan así. De hecho, él siempre fue un mal padre
padre y siempre los maltrató. Esta prueba, si bien demuestra su culpabilidad, no fue presentada ante la ley, por lo que no es válida, simplemente burocracia. Así que teniendo en cuenta su historial limpio, problemas mentales y no recordar lo sucedido, lo deja libre con un seguimiento psicológico obligatorio por 2 años. Esto conmocionó a todos en el tribunal y la madre y abuela de las víctimas le pide que se ponga en su lugar. Perder a un ser querido de esa manera no es algo que le desea a nadie, y mucho menos que no se haga justicia, despertándole un sentimiento muy extraño para ella. El detective Han, sabiendo que esto forma parte de su plan, va en el bus que transporta al prisionero para cuidarlo, solo que esta vez no fueron sutiles al llevárselo, fue toda una fuga, donde podemos ver que son demonios por la fuerza sobrehumana que tienen. Sabiendo que Vigna tuvo que ver con esto, la enfrenta directamente y le dice que llevará el caso a segunda instancia para que lo juzguen bien y la familiar de las víctimas tenga paz. Para eso va a vigilar la entrada de su apartamento toda la noche si es necesario. De esta manera se asegurará que la policía encuentre a Yang, y si bien cree que lo logró, la realidad es que no pudo con ella, porque escapó a medianoche y su asistente Balak fingió la voz para despistarlo. En un teatro comienza el sufrimiento para Yang, desde una vez que agredió a alguien en la escuela, pasando por la golpiza que le dio a su esposa en un ascensor, y terminando con lo que le hizo a toda su familia, haciendo que éste acepte que todo era mentira, no tenía varias personalidades, solo era un maniático que inventó todo esto para salir bien librado de la ley. Cuando estaban pasando la noticia del final de Yang, ella se veía muy feliz, tanto que incomodó a sus compañeros de trabajo. El detective Han, que seguía buscando pistas para probar lo que ella hizo, va a hablar con el líder de los demonios de bajo nivel, quien lamentablemente había pasado a mejor vida, o a peor, no sé, porque fue al infierno, como sea. Y eso se debía a que Aaron es la encargada de supervisar a los demonios para que no despierten emociones o se humanicen, y le pidió que regresara de casa por su cuenta, o si no, su novia tendría que cargar con las consecuencias de sus actos. Los de la limpieza fueron con Aaron para decirle que había algo muy extraño en el último caso que les asignaron, el del teatro. Resulta que la escena estaba llena de emociones, colocándola en alerta sobre si Vigna también se estaba humanizando. Ella, por su lado, estaba vigilando a la madre de la víctima, quien deseaba haber visto arrepentirse de todo a su ex yerno. Y afuera del tribunal se cruzó con el detective Han, quien la culpa de estos 2 crímenes, el de Yang y el del demonio, dejándola muy sorprendida porque ella no sabía lo último, y le dice que no se puede escudar en lo que hace, diciendo que es una demonio y ya, prometiéndole que la va a atrapar y no la dejará ir. Aunque queda aturdida por todo esto, no tiene tiempo de procesarlo, porque Se-kyung, el ex de la Vigna real, llegó para decirle que se aleje de su familia, cosa que no entiende, porque es el asambleísta Young quien la llama y la protege sin que ella se lo pida. Y tiene razón, el asambleísta la protege sin razón, al menos en este punto de su vida, porque no tiene los recuerdos de la vida de Vigna real, así que no sabe qué es lo que buscan ambos con ella. Antes de irse, su ex le pide que tenga mucho cuidado al regresar a casa, porque ese barrio es muy peligroso. Eso debido a que la constructora que él tiene está urbanizando la zona, y el único barrio que le falta para convencer es ese, ya que la señora Yang, dueña del edificio en donde vive Vigna con su asistente, y el detective Han no quiere vender. Hablando de la señora Yang, ella es una mujer súper religiosa. Cada nada invita a Vigna a la iglesia con ella, sin importarle que la rechace en cada ocasión. Con quien sí tuvo suerte fue con el asistente Balak, que quiere más que salvarse, alejarse de los malos tratos que le ha dado su jefa desde que nació. En la noche nos damos cuenta que el ex de Vigna sí tenía razón, porque el barrio está bastante peligroso, y de no haber sido por Yang y Balak, seguramente esa señora no la hubiera contado. En la estación de policía, esa mujer le dice a la capitana Kim que lo único que pudo ver fue el mango del cuchillo que tenía ese hombre, el cual ella utilizó porque fue la misma arma que utilizaron para acabar con la familia del detective Han. Esta información la mantendrá en secreto para no alterarlo. Ella no solo cuida de él por ser su capitana, sino porque cuando él quedó huérfano, ella lo acogió como su hijo. Más adelante te contaré más de esta historia. El barrio de Vigna se comenzó a parecer al mío. Unas chicas llegaron a pedirle la hora a otra y ¡zas! Que la tratan de robar. Menos mal, la jueza estaba pasando por ahí y las detuvo, dándonos una gran revelación. La chica a la que le pidieron la hora es Dae-young, hija de la capitana Kim, quien de inmediato le prohíbe volverse a acercar a ese barrio. Al parecer sabe algo.
Por el momento, lo único que sabemos es que está en deuda con la juez por salvar a su hija. La señora Oh fue visitada por el detective Han y ella le dice que trató de protegerlo lo más que pudo, pero si sigue con esa mujer, uno de los dos terminará mal. Y cuando él se va, se nos revela la razón de por qué dijo esto. Resulta que es nada más y nada menos que un ángel. Nuevamente es momento de la sección de cosas rápidas para volver a la trama principal. Los del edificio hicieron una salida en donde Vidna y el detective Han se acercaron bastante. Incluso él le revela que lo confunde, a veces es buena y otras veces trata a las personas sin importarle que las lastime con sus palabras y acciones, haciéndole sentir emociones nuevamente, porque también se confunde. Y en la noche esas emociones se marchitan porque él bebió bastante, así que ella tuvo que llevarlo hasta su apartamento y buscando una cobija encontró la lata de gaseosa que tenía como evidencia. Aaron comenzó a sospechar de Vidna y le pidió a Bala que le avisara si la ve llorando, debido a que últimamente ha protegido bastante al detective Han. Recuerda, ella es la que supervisa que los demonios no se humanicen. Terminamos la sección con el director Choi, un empresario que ganó un premio por ser un buen hombre, y es que mira nada más, hizo que su chofer se detuviera para rescatar a un perrito en la calle. Su único defecto es ese, ser muy amable. Incluso su padre le pide que no sea tan blando con las personas de la huelga, porque siempre se preocupa por los más pobres, por lo que invita al líder de la huelga a cenar para negociar con él. Y negociar es un adorno, porque literalmente lo megapatea hasta mandarlo con Diosito, solo porque exigían derechos justos al momento de trabajar. O sea, man, ¿a quién se le ocurre pedir derechos laborales? ¿Está loco o qué? Tenía que ponerse la camiseta como hacemos todos. El director Choi podría ser un buen empresario y todo lo que quieran, pero como criminal se pasó, porque literalmente lo citó delante de todo el mundo para hablar con él y al día siguiente este hombre apareció en un árbol. De todas formas, el empleado había grabado en audio todo lo que pasó, los golpes, las burlas y que se lo llevaron a la fuerza. Si bien todo apuntaba a que él era el responsable, nada lo acusaba directamente, por lo que el proceso debe seguir hasta que se consigan más evidencias, o al menos algo más concreto. El otro inconveniente que hay es que él es un empresario muy poderoso. Incluso el director de la policía quiere que archiven el caso, cosa que la capitana Kim no quiere. Grande, capitana. Esto asusta bastante al padre del director Choi, quien fue a pedirle ayuda al asambleísta Kim a cambio de unas tierras que posee su empresa, y esta utiliza a la juez Vidna, quien ha liberado a los peores criminales por tecnicismos últimamente. Ella por su lado estaba ayudando a los limpiadores a encontrar al líder de la huelga, ya que es muy buena persona y son amigos de la familia de ellos, dándole las noticias de que el hombre sí se fue con Diosito, antes de que esto se hiciera público, obviamente. En la primera audiencia descubrió todo lo que necesitaba saber sobre el director Choi, especialmente porque la fiscalía no hizo ni una sola pregunta, básicamente confesaron sin confesar, pero aún faltan 2 audiencias más. Una noche la capitana Kim estaba dando una ronda de vigilancia en el barrio de la jueza, cuando vio al criminal J, lo reconoció por su daga, así que trató de detenerlo peleando contra él y lo siguió hasta llegar a un callejón sin salida. Parecía que todo había acabado, el caso después de 25 años por fin concluyó, pero no fue así. Ella desapareció. En casa su esposo le entrega al detective Han la investigación que llevaba a ella sobre J, tal como se lo había prometido el día que lo conoció. Le da los archivos porque si algo le llegase a pasar, él deberá continuar. A su unidad no la dejaron participar en la búsqueda debido a que eran muy cercanos y podrían arruinar la investigación por los vínculos que tenían, por lo que todos acuerdan concentrarse en el caso del director Choi como la capitana lo hubiese querido. Incluso consiguieron un testigo que era el mejor amigo del hombre, aunque al final los traicionó por plata y miedo. De esta manera celebraron todos porque lo hicieron quedar como un apostador que quería sacarle dinero al presidente de la compañía con esa huelga, y como no lo consiguió, pues decidió sacrificarse porque los cobradores ya lo tenían cansado. De todas formas, esto le funcionaba a Vidna, así que da el veredicto condenándolo a solo 2 años de libertad condicional y 40 horas de servicio comunitario, ya que como te dije no había ninguna prueba que lo vinculara directamente, y una emoción le llegó al corazón no por los lloros de la hija del hombre, sino por la mirada de decepción que tenía el detective Han.
Los limpiadores decidieron hacer justicia con los hombres que se los llevaron a la mala y donaron dinero suficiente para pagar el tratamiento de la hija del hombre. Al parecer, después de cierto tiempo, como que todos los demonios se comienzan a humanizar. El detective Han, sabiendo que el director Choi sería el siguiente, trata de darle protección para tratar de atrapar a Vidna, quien por su lado ya estaba haciendo todo para hacer justicia, solo que al salir del edificio tiene una charla con el detective Han y le pide que le cuente todo lo que sabe sobre el hombre que eliminó a su familia. De esta manera podrá ayudarlo a hacer justicia a alguien tan horrible, al igual que lo hará con el director Choi. Impactado, la detiene para abrazarla y decirle que le agradece por haberlo ayudado a entender que no fue su culpa. Él solo era un niño que hizo lo más normal, encerrarse en una habitación del miedo que tenía. Llegada la hora del juicio real, comienza todo en el campo de golf, una falsa perspectiva de libertad con la cual le quitan toda esperanza, y para terminar una mega paliza en el parque de diversiones, donde fue grabada por el detective Han. Durante el abrazo, él había colocado un rastreador, y para evitar que borrara o le quitara la evidencia, le tiró azufre, quitándole sus poderes temporalmente, tal cual se lo había dicho sin querer Balak. Teniéndola bajo arresto, reciben la noticia de que la capitana Kim apareció, por lo que la deja ahí un momento, tan solo para descubrir que la capitana pasó a mejor vida a manos de J, la misma persona que había eliminado a su familia. Al verla ahí en el suelo, no puede evitar recordar cuando la conoció. Ella recién había salido de la academia y junto con su esposo atendieron esta emergencia. Al verlo destrozado y sin nadie más en este mundo, le prometió que se esforzaría para ser una gran detective que atraparía a ese hombre algún día. Con el pasar del tiempo y al ver que lo molestaban por ser huérfano, se acercó a él poco a poco, ganándose su confianza, hasta que un día decidió adoptarlo, convirtiéndose en su madre. Esta vez, él no iba a dejar que ese hombre escapara, y fue derecho a buscar a Vidna para ofrecerle un trato. Si le entrega a ese tipo, él lo eliminará y como pago aceptará que es un criminal y ella podrá enviarlo al infierno. Un trato que le parece muy interesante, aunque en este punto sus emociones ya se habían extendido tanto que lloró al entender el estado en el que él se encontraba. En la ceremonia que le hicieron, el detective Han públicamente dice que encontrará a la persona que hizo esto y le hará desear no haber nacido porque le hará sentir el mismo dolor que todos sienten hoy. Claro, esto tiene que pararlo la policía porque podría hacer quedar mal a la institución, así que lo callan como pueden, entendiéndolo porque está bastante alterado como para hablar de forma coherente en este momento y controlar sus emociones. En la morgue, Vidna mira los últimos recuerdos de la capitana Kim, viendo el rostro de J. Aaron descubrió que Balak comenzó a rezar por su alma, lo que merece un castigo, pues un demonio no lo puede hacer. Ofreciéndole mejor un trato, lo perdonará y será la de la vista gorda a cambio de que esta vez sí vigile bien a Vidna para ver si llora o demuestra algún tipo de emoción, revelándole su identidad seriamente. Ella es la supervisora de demonios, básicamente como los de asuntos internos dentro de la policía. Más tarde, Vidna fue a revisarse la vista pensando que había llorado porque había algo mal con su cuerpo, y la psicóloga que la atendió le dijo que seguramente es una emoción de empatía, según lo que le había contado antes de iniciar a llorar, aunque teniendo en cuenta que los demonios no sienten emociones, seguramente esta demonia se está humanizando, una teoría que para nada está equivocada. En la estación de policía, el capitán Yo tomó el mando de esta unidad para liderar la búsqueda de J y de la persona que ha estado eliminando a los criminales y colocándoles ese sello en la frente. A este grupo también se une el detective Yang, un tipo bastante agradable y amigable, solo se ve que es un poco inexperto. En una reunión que tienen, el detective Han pelea con sus compañeros porque es ridículo que quieran investigar a la jueza Vidna, deberían más bien concentrarse en algo importante, y ese enojo se mantuvo un buen rato hasta que se pelearon, ya que él culpó a su compañero de dejar sola a la capitana Kim, tan solo para ir a buscar comida. Si hubiese controlado su hambre, nada de esto hubiese pasado. Las heridas se las atendió Vidna y tuvieron un momento de cercanía bastante fuerte, debido a que le dicen que le gusta ver cómo se preocupa por él, generándole otra vez una sensación que no comprende, pero ya sabemos que es amor.
Ahora tendremos que ir nuevamente a cosas rápidas para volver a la trama principal. Aaron comenzó a seguirla para encontrar pruebas de que ella se está humanizando y enviarla al infierno. Vidna utilizó a los de limpieza para que averiguaran si la capitana Kim había ido al infierno, y de no ser así, al menos esto tranquilizará un poco al detective Han, porque quiere decir que está en el cielo. Los compañeros del detective Han comenzaron a investigar por su cuenta, al ver lo obstinado que él estaba con lo de la jueza. En la noche, la señora Oh le revela su verdadera identidad a Vidna. Ella es el ángel Gabriel, enviado a la tierra para proteger a los honestos y pobres, por lo que desde que el detective Han tomó la decisión de trabajar con un demonio para eliminar a alguien, ya no puede protegerlo, y le advierte que ahora está en sus manos salvarlo o continuar hasta que uno de los dos muera. También le revela que estuvo ayudando a mucha gente sin que ella lo notara porque estaba muy metida en sus asuntos. A Ji-ho le entregó una carta de su padre desde el cielo. A la hija del hombre de la huelga le curó su enfermedad, y del primer caso, Min Jeong, ella fue quien llamó a la policía para que la atendieran a tiempo. Siempre ha estado ahí, y para terminar la sección, Aaron al parecer está más obsesionada con eliminar al detective Han que enviar a Vidna al infierno, por alguna razón. En la tarde, la abuela Oh iba pasando por una escuela en donde casi hay un accidente fatal con muchos heridos, de no haber sido porque ella activó sus poderes de ángel para salvarlos, y aunque nadie resultó herido, tienen que ir a juicio porque ese hombre estaba bajo ciertas sustancias. Él no era cualquier persona, es el segundo hijo del asambleísta Jeong, quien evidentemente tiene que quedar en libertad, o al menos con una pena muy corta. 4 años de libertad condicional es lo que ella ofrece, aprovechándose de los tecnicismos que hay en la ley, los cuales son que nadie resultó herido, pagó por los daños causados con el choque y se arrepiente sinceramente de todo lo que hizo. Al parecer, para la ley en Corea, con arrepentirse se logra una gran reducción en la condena, pero bueno, lo importante aquí no es lo que él hizo, sino lo que ha hecho, porque tiene la daga que utiliza J. Lo curioso es que Vidna no quiere acabar con él todavía, por alguna razón bastante entendible. Aún tiene sus dudas si es J realmente o no, ya que si bien lo pudo ver en la visión de la detective Kim, no quiere decir que él sea un criminal, porque recuerda que en todos los archivos siempre aparecía que J utilizaba un cuchillo, no un arma como en este caso. Y según vio a la capitana le dispararon, y así ya luego utilizaron algo para quitarle el brazo. Por cierto, esta noticia se hizo muy conocida, y un día en un restaurante unos hombres estaban hablando de lo que le pasó a la capitana Kim de una forma muy burlesca, haciendo enojar al detective Han, a tal nivel que Vidna tuvo que detenerlo para que no hiciera algo y lo terminaran sacando de la policía. Lo que sí causó fue que la suspendieran a ella un mes por el escándalo que causó, tiempo que le cae perfecto, porque así podrá investigar bien el caso y sin distracciones. En una reunión el detective Han le cuenta lo que le pasó a su familia, la manera en que los encontró y que su padre estaba abrazando a su hermano para tratar de protegerlo, haciéndola llorar de nuevo delante de Balak, quien esta vez sí le lleva el chisme a Aaron, quien toma cartas en el asunto de inmediato. Incluso le pide a un demonio que haga sufrir de la peor manera al detective Han. Este demonio resultó ser el detective Jan, y no contenta con este trato, aprovechó para invocar a Bael, y luego de darle esta información, él confirmó la orden que le dio a Yang. Algo que olvidé contarte o no había entendido hasta este momento es que cada persona que envía al infierno cuenta por las personas que mató, no por ella misma. En el primer caso fue una persona, en el segundo de la mujer fueron 2, su ex esposo y el actual. El que fingía tener varias personalidades fueron 3, y el del empresario fue uno más para un total de 7. Entonces, si suma todas las víctimas de J, que son 13, a nulo rima serían 20 para regresar al infierno. Continuando con la investigación de J, descubren que Satanás está detrás de todo esto, porque él, al igual que todos los demonios, para estar en este mundo debe evitar el cuerpo de un humano, y tienen la misma debilidad, estar sujetos a todas las reglas de este mundo. Si mueren, ya sea por edad o por accidente, no hay nada que puedan hacer, y para vivir eternamente deben reunir partes de personas puras, junto con el Kilium, la reliquia que te había contado. Así que todo esto se ajusta a eso, ya que J se robaba
cortaba ciertas partes de sus víctimas, como una piernita o un bracito, cositas así. Como ya saben quién es y que tuvo varias víctimas, van a buscar a los familiares de todas esas personas para ver si alguien ya lo perdonó, porque si solo una persona ya lo hizo, el castigo no aplicaría. Y bueno, como te imaginarás, nadie lo ha hecho, por lo que solo te contaré que la dueña del edificio perdió a su hijo a manos de J también. Y esa es una de las razones de por qué la mujer no quiere vender este edificio. Está esperando a que ese hombre vuelva para preguntarle por qué lo escogió para quitarle la vida a un joven tan inocente. Al verla tan alterada, ambos le prometen que lo encontrarán para hacer justicia. Al último dejaron al detective Han porque fueron hasta su casa, en donde Vidna tiene una especie de visión con todo lo ocurrido, sintiendo no pena sino ese dolor que él tuvo que cargar siendo tan joven, ya que escuchaba los gritos de su madre diciéndole que no abriera la puerta, mientras que J le decía que si no abría iba a terminar con todos ellos. Por eso fue que se culpó en un inicio. Entonces le pide que no intervenga, ya pasó por mucho, ella se va a encargar de todo para que él no vaya a ir al infierno. Y para darle un poco más de tranquilidad le cuenta que su familia, al igual que la capitana Kim, están en el cielo. Eso se lo aseguraron los de la limpieza. Y mientras que se alista para llevar a juicio a J, te cuento que Aaron llevó a Balak para presentarle a Pinemont, el demonio que controla al detective Yang, con el cual hizo una alianza para acabar con el detective Han. Solo a él, porque en serio ella es fanática de Vidna, de hecho la admira mucho y quiere salvarla de convertirse en humana. Estando solos ellos dos, Balak le dice que debió haber tenido mucho cuidado con quien escogía, porque Paimon y Vidna han tenido una rivalidad desde hace 400 años, porque mira, Baal es el número 1, lo sigue Satanás, después está Vidna y de cuarto Paimon en cuestiones de poder, por lo que el sucesor de Baal está entre Paimon y Vidna, quien es la más fuerte por el momento. Llegado el día, va a un bar a hacer justicia con J, y ahí Vidna descubre que realmente no es quien creía, ni J ni Satanás, solo es un humano ordinario, lo que genera que cambie sus planes, ya que no lo puede juzgar a ser un inocente. Antes de salir del bar, Gabriel llega para llevarlo con Balak para ayudarlo, debido a que él sí se ha vuelto una buena persona y debe cumplir su doctrina. Ahí se entera que hizo algo malo, peor que ir a misa o creer en Jesús. La traicionó colocando en riesgo al detective Han, ya que Paimon lo quiere utilizar como señuelo para atraerla. Su plan nunca fue ayudarla como lo quería Aaron, solo quería eliminar la competencia. Por suerte llegó apenas para salvar al detective Han, iniciando la pelea de demonios. Al principio se nota que se lo lleva en cuestiones de fuerza, literalmente con 2 golpes le bajó los humos. Y ya en un cuerpo a cuerpo directo lo tira como un costal de papas, por lo que Paimon no tuvo más opción que sacar sus poderes, provocándole unas cuantas visiones, las cuales le dan la ventaja solo un momento, hasta que el detective Han habla dándole las fuerzas que necesita, porque no hay nada más poderoso que la fuerza del amor, terminándolo con su propia arma, o eso creyó, aunque ¿para qué le pongo suspenso si ganó gracias a que, como te dije, Aaron es una gran fan de ella? Con él fuera, Vidna va a invocar a Baal para reclamarle por pedirle que eliminara a un inocente, diciéndole que pues como quiera quiere. El problema es que él es muchísimo más fuerte y la condena a cumplir su castigo sin poderes como una humana ordinaria, además de profetizarle una gran desgracia que llegará pronto. La pérdida de sus poderes la mantiene en secreto un tiempo. De todas formas, es más importante encontrar al J real, por lo que pone en marcha un extraño plan. Ya no se quiere casar con su ex, sino con su hermana Seon-oh. Ella se quiere quedar con esos terrenos de una u otra manera. No mentiras. Vidna sabe que hay algo malo entre ellos, así que para estar segura, comenzará a vigilarlos desde adentro. Y el primer día descubre que tiene razón. Hay un pasadizo secreto muy extraño en el pasillo de la casa. El detective Han, por su cuenta, continuó con la investigación, solo que antes te contaré que se reconcilió con su compañero. Solo fueron cosas que se dijeron por estar molestos en este momento, y quedaron bien porque nadie tiene la culpa de lo que le pasó a la capitana. Ahora sí, en la investigación descubrió que Seoa fue a visitar a Vidna el día que la acuchillaron, o sea, a la Vidna real, lo que lo convierte en el principal sospechoso de lo que le ocurrió. Aprovechando que los protas tendrán una cita, te contaré que Aaron fue rechazada y abofeteada por Vidna debido a su traición. No se refiere a que le mintiera sobre quién era, o sea, la supervisora de los demonios, sino que trató de hacerle daño al detective Han, cosa que no perdonará y no la quiere volver a ver.
La señora Yang está bastante mal porque ha rezado durante 20 años por una sola cosa, ver la cara de la persona que eliminó a su hijo, y Dios no la ha escuchado, sigue permitiendo que cosas malas pasen en el mundo. La cita de los protas fue bastante buena, comieron, tomaron fotos, se vistieron de forma típica, olvidaron sus problemas por un momento. Y si menciono esto de golpe es porque de regreso a casa, Vidna se encontró con la señora Yang, a quien cuidan porque estaba bajo la lluvia perdida entre sus propios pensamientos. Al dejarla en casa, la señora despierta y le suplica que cumpla su promesa, generándole tanta empatía en su dolor que esa misma tarde se infiltra en la casa del asambleísta Yeong, sin importarle ser una humana en este momento. Al llegar, lo primero que hace es deshacerse de la empleada dándole algo de dinero para que compre cosas. Obviamente, primero le preguntó si había alguien más en casa, y con el camino libre fue directo al pasaje secreto, encontrándose con una habitación muy extraña, la cual no tiene tanta importancia en su momento, al menos no tanta como el único cuadro que hay en la pared, que realmente no es un cuadro, es más bien una habitación mágica, en donde se encuentran las partes que ya sabes para qué son, y un hacha de mano, confirmándole que Satanás es el asambleísta Yeong o su hijo Kyun Taek. Al salir de ahí es sorprendida por Seo-on, quien la siguió todo este tiempo y la redujo fácilmente al ser una humana. Al despertar, ella está en esa habitación extraña, en donde él le dice que no debió haber entrado a la habitación de su madre, porque de este lugar nadie puede salir, mostrándole unas cuantas marcas de uña que hay marcadas en la puerta. Como no puede intentar nada, Vidna le pregunta por qué la atacó hace un tiempo. Ya sabe que lo hizo, y él le cuenta que no fue por proteger a su padre o hermano. Verás, la Vidna real entró por accidente a este lugar, y a diferencia de ella, vio una grabación en donde Kyun Taek le hacía cosas terribles a la madre de Seong-ko, y como no podían dejar que esa información saliera de aquí, manipuló a su hermano, a quien habían convertido en una para que no interfiriera en sus planes, así que en esta ocasión solo tuvo que ofrecerle algo a cambio para que eliminara a Vidna. Algo que debemos tener en cuenta aquí es que ellos son hermanos solo por parte de papá. La madre de Seon-ong no tenía nada que ver con él. Al terminar la historia, ella le dice que lo puede ayudar a vengarse por lo que le hicieron a su madre, haciéndolo enojar bastante. Menos mal el detective Han llegó ahí para salvarla. Y mientras le daba una paliza, ella le dice que no lo elimine, no es Jota, haciéndolo bajar la guardia tanto que este aprovechó para escapar con la daga y el hacha. Como que no les importa que él se hubiese ido con esas dos cosas, porque en lugar de perseguirlo, él le dice que no sea imprudente ahora que es humana. Siempre le puede contar las cosas para que no se arriesgue. Ya sé. Él llegó allá porque contactó a Balak debido a que Vidna no le contestaba el teléfono desde muy temprano. Y este pues le soltó toda la sopa, así que llegó allí rápidamente. Gracias a que en el camino se encontró a Aaron, quien le entregó los planos de la casa. Recuerda, ella es una excelente espía y es fanática de Vidna. En el hospital le pide a Aaron que la golpee 2 veces para estar a mano, pero ella le dice que con uno solo basta. Ahora que el grupo está junto de nuevo, deben organizarse para encontrar a Seong-ho antes de que se deshaga de las evidencias. Solo que primero Vidna tiene algo que hacer, y eso es invocar a Bael nuevamente para que le regrese sus poderes, los cuales necesitan para darle lo que ha deseado por muchos años, a Satanás. Con ellos de vuelta, el plan es bastante simple: encontrar a Seo-an, recuperar las evidencias, eliminarlo y dejar una nota culpando a su padre y hermano. Así la policía los va a vigilar para saber cuál de los dos es Satanás. Todo dependía de la policía en este punto. Lo curioso es que al investigar a ambas personas no sacan nada en el interrogatorio, ninguna información que valga la pena. Ni siquiera ella, que fue al velorio, pudo hacerlo, ya que intentó provocarlos y nada. Entonces pasan a la segunda parte del plan, revelar que Seong sigue vivo. El plan original era el siguiente: demostrarle a él que su familia lo sacrificaría en cualquier momento para salvarse, y lo dejarían que pruebe como una apuesta. Si lo ayudan realmente lo dejarán en paz, pero si no tendrá que ayudarles a ellos para hacer justicia. Acelerando la cosa un poquito más de lo normal, ya sabes que sí lo traicionaron, y terminó uniéndoseles al grupo, fingiendo todo esto para declarar en contra de ellos, tanto como lo que le hicieron a su madre como lo que lo obligaron a hacerle a Vidna. Ellos por su lado no sabían qué hacer al enterarse de que entregaron un arma, así que van a revisar, descubriendo que sí, tienen el hacha. Y lo más importante es que descubrieron que Vidna es una demonia, porque a ese cuadro solo pueden entrar demonios, nada más.
confirmándonos que el asambleísta Young es Satanás y Kyun-taek su ayudante con el cual tenía un trato. Él le daría fortuna, amor y todo lo que quisiera a cambio de que le encontrara el Kilium. Por eso siempre estaban reuniendo tierras para la constructora, a ver si lo podían encontrar, cosa que hizo desde hace mucho tiempo, por lo que le propone un último trato, para que él saque todo el dinero que tiene del país de una forma segura a cambio del Kilium. Con todas las empresas y propiedades a su nombre, todo parecía acabar para ellos. Bueno, y así fue técnicamente, porque Kyun-taek sabe las reglas de los demonios, así que lo elimina tomando el Kilium y todos los documentos que necesita. Esto tampoco fue tan así que digamos. Su exitoso escape no fue más que una visión que le provocó Satanás, quien ahora tiene todo lo que necesita para ser inmortal. Menos mal que Vidna los estuvo vigilando y descubrió todo esto para llegar justo a tiempo y detenerlo. Como la fuerza de Vidna es superior, trata de ganar tiempo diciéndole cómo fue que manipuló a Kyun-taek para lograr todo esto. Resulta que él es un hijo ilegítimo del asambleísta Yeong real, y en un momento de desespero lo mandó con Diosito porque estaba cansado de que lo tratara como si no fuese nada. Entonces aprovechó esto para tomar su cuerpo y darle lo que él soñó, y esta historia se la contó para demostrarle que si lo deja ser inmortal podría convertir su sueño en realidad, también dándole una visión en donde sería feliz casándose con el hombre que ama. Esta ilusión no le sirvió para nada, al igual que un zombie que tenía por ahí. Siento que desaprovecharon esto, pero continuemos. Vidna termina con el asambleísta Yeong, liberando a Satanás, con quien tendría la batalla más fuerte y épica de todos los tiempos, ya que este está a su 100% ahora sí. Y como sabemos que Vidna es la tercer demonio más poderosa, creo que ya se acabó. Satanás fue enviado al infierno así y ya. Bueno, ni modo. Algo más interesante estaba pasando con Kyun-taek y el detective Han, quien lo atrapó tratando de escapar en un barco, y si bien la pelea no estuvo tan movida, nos enteramos de que la capitana Kim luchó hasta el final, incluso le ganó, solo perdió por bajar la guardia, debido a que su ideal no era vengarse sino hacer justicia al arrestarlo, y sacrificó su mano tratando de dejarle pistas a su hijo, grande la capitana Kim, y él cumpliéndole una promesa que le hizo cuando estaba viva, se detuvo, porque siguió la doctrina más importante, la de Don Ramón. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Con todo resuelto, los dos hablan, y él le dice a Vidna que si decide castigarlo con la ley de los hombres está bien, o si lo perdona para castigarlo con la ley de los demonios también. Aceptará su decisión y confiará en que hará lo mejor que pueda. El día del juicio, Vidna recibe una visita de Bael, quien le dice que ya terminó su castigo. Ahora solo tiene que perdonar o dejar libre a Jota para castigarlo con sus manos, porque bueno, ya le entregó a Satanás, recuperó el Kilium, eliminó a su competencia Paimon y tiene todo lo que necesita para ser su descendiente. Y le advierte que de no hacerlo sufrirá algo mucho peor que la muerte por desobedecerlo. Estando entre esto y cumplirle la promesa al amor de su vida, Vidna aplaza el juicio un par de días, teniendo una buena excusa por supuesto, ya que atacaron a Seong-ah en la cárcel y de esta manera no puede testificar al menos hasta que se recupere. Estos días los utilizó para proponerle un trato a Kyun-taek, dejarlo libre a cambio de que haga lo mismo que hizo para Satanás, ayudarla a conseguir la inmortalidad, una propuesta que de todas formas no puede rechazar porque si lo envían con otra juez le darán la pena máxima. Seon-oh se recuperó y declaró todo lo que vio hacer a su hermano, y como lo obligó a ayudarlo, deshaciéndose de la gente para poderse apropiar del barrio, además de todo lo que le hizo a su madre, consiguiendo por tecnicismos unos días más, debido a que aparte de su testimonio no había nada más que lo vinculara con los crímenes de Jota. De conseguir las pruebas se encargó la policía, debido a que encontraron una oficina secreta en donde estaban en video todos los crímenes que Jota cometió, dejándolo sin más opción que declararse culpable de todos los cargos. En su declaración, Kyun-taek dice que creció siendo pobre y nadie entiende lo que tuvo que hacer, porque aferrarse a hacer cosas horribles para salir de esa condición es lo que realmente significa ser pobre, aunque no niega que disfrutó lo que hizo, ya que salvó a todas esas personas de la pobreza
una condición que nunca mejoraría. Antes debieron agradecerle, porque ahora ya no tienen una boca más que alimentar. Al principio pensé que se iba a excusar en la pobreza, pero al final terminó justificándose. ¡Qué fuerte! La segunda audiencia termina con unas palabras del detective Khan en nombre de todas las víctimas, quienes ruegan para que se haga justicia, para que de esta manera ese niño que cargó con la culpa de no hacer nada para salvar a sus padres pueda descansar, al igual que la madre que no entendió por qué su hijo se fue, y así con todos los familiares de las víctimas. Quedando ya solo el juicio del veredicto final, trata de recibir consejos de todas partes. Su grupo de amigos le pide que lo deje libre, porque es mejor que regrese al infierno a saber que va a ser eliminada. Luchó mucho como para dejarse vencer de esta manera. El ángel Gabriel ahora la trata como una buena persona, aconsejándola de que siga con lo que estaba haciendo. Ya depende de la interpretación que le dé, y el detective Khan le promete no sentirse mal por la decisión que tome. La aceptará porque sabe que hace lo correcto, decida lo que decida. Al día siguiente en el juicio lo condena a la pena de haciendo justicia, sabiendo que le traería consecuencias solo a ella. Estas consecuencias no fueron inmediatas, por si te lo estás preguntando. Aún le queda algo de tiempo, como para acompañar al detective Khan a decirle a sus padres que por fin se hizo justicia. Así podrán estar tranquilos en el cielo. También va con Seong-ho, quien le entrega una nota para la señora Yang, en donde le decían que el día que perdió a su hijo él vio todo, y vio que le había comprado un regalo con sus ahorros, el cual era una crema hidratante para las manos, debido a que ella las tenía muy resecas por su trabajo en el restaurante. Lamentablemente no se las pudo dar, aunque sabe que su hijo pensó en ella hasta el último momento. Esta sentencia la volvió toda una celebridad en redes, ya que la elogiaban por darle paz y tranquilidad a tantas familias, y el juez en jefe renunció denunciando a todos los políticos para ser libre. Ahora se dedicará a ser youtuber. Ay Dios, luego se arrepentirá de no tener un trabajo estable. Habla la voz de la experiencia. Llegada la hora le pidió a la muerte un momento más porque tenía algo que hacer. Ese algo era despedirse del detective Khan de una manera no tan obvia, dándole un beso, seguido de un adiós, el cual lo inquietó un poco, pero no le preocupa tanto, desde siempre ha sabido que ella es muy misteriosa y algo cambiante. Más tarde a la estación de policía llega Aaron para decirle que tiene que salvar a Vidna porque la muerte la está siguiendo. Lamentablemente no llegó a tiempo y por más que en el hospital trataron de reanimarla, Vidna había muerto. En el infierno, Bael le dice que llegó el momento de asumir las consecuencias de su decisión, solo que antes Gabriel interviene por orden del mismísimo Dios, quien la envió o lo envió para darle las indicaciones de que Vidna debe volver a la vida de los humanos. El detalle es que Gabriel tuvo que morir para dar este mensaje, un precio justo para ayudar a una amiga. Aquí dije en qué momento me perdí que ella estaba embarazada, pero no, tan solo le estaba curando las navajeadas que le dieron. Al revivir sorprendió mucho el detective Han, aunque no hay tiempo para el romance porque Kyun Taek escapó utilizando la muerte de su hermano para ir al funeral. Está claro que Seon-ho ya estaba bien con él mismo, o sea, ya había dicho todo lo que tenía que decir, le había pedido perdón a las personas que le tenía que pedir perdón y estaba listo para comenzar una nueva vida. Pero Kyun Taek tenía que escapar, recuerda que él siempre ha sido una mala persona como tal, entonces dio la orden de que lo eliminaran para poder pedir un permiso especial y ahí escapar. Y aprovechando que él escapó solo, Vidna ahora hará justicia por su mano, ya no la del hombre. Fácilmente lo engañaron para que regresara a la casa con la excusa de que algo había quedado mal en el pasaporte que le hicieron, y como ya reconoció sus crímenes y no fue perdonado, solo le hace falta pedir perdón, y para eso sabemos lo que viene, sentir el sufrimiento que él le causó a todas esas personas, comenzando con lo que más le gustaba a él, cazar. Luego, en el infierno lo hace pelear contra su padre, contra Satanás, porque si él no lo hubiera traicionado, ambos hubieran conseguido lo que querían. Satanás al final le ganó, y el siguiente sufrimiento fue lo que le hizo a la familia del detective Han. Cansado de todo esto, pidió perdón, consiguiendo las 3 condiciones, para que ahora pueda recibir su castigo en el infierno. Al día siguiente la policía lo encontró junto con las partes restantes de las víctimas, dándoles por fin un descanso a sus almas y a sus familiares, cerrando esta etapa. En el funeral de la señora O del ángel Gabriel, vemos que Vidna sí la aceptó como un amigo, al igual que a todos sus súbditos, dándoles un mejor trato.
Como técnicamente ya cumplió su castigo de las 20 muertes, Bael fue a buscarla para que regrese a casa. Ella aún no quería regresar, por lo que llegan a un acuerdo. La dejará vivir 3 años más como una humana y luego regresará sin chistar. Cuando le cuenta esto al detective Khan, le dice que es mucho mejor saber que van a tener 3 años juntos, a simplemente prometerse cosas que no saben si van a cumplir, como hacen los humanos normalmente. Lo mejor es vivir el ahora y no pensar en el futuro incierto. Lo que nadie se esperaba es que los 2 primeros años tuvo que pasarlos en otra ciudad porque la trasladaron debido al escándalo que pasó sobre los políticos corruptos y demás cosas. Este tiempo llevó casos sencillos y de bajo perfil, además de una muy buena relación a distancia. Cuando regresó a Seúl la recibieron muy bien, recordando el juicio con el que hizo justicia, y también vio la vida de todos sus conocidos. Min Jeon pudo retomar su vida, incluyendo su trabajo, y ahora es muy feliz. La abuela y Jin Ho siguieron juntos, aunque le recomendó al niño que no viva del arte, sino pues La ex suegra del tipo que tenía varias personalidades está llevando su proceso para pasar el duelo de su pérdida. La familia del líder de la huelga está bien, después de todo limpiaron el nombre de su padre. Balak siguió probando varias religiones para ver si podría entrar al paraíso. No quiere regresar al infierno el pobre. El barrio volvió a tener vida. La gente regresó al saber que los culpables de toda esa delincuencia ya no están, y la señora Yang vive su dolor un poco mejor a su manera, ya que su hija y su yerno regresaron para acompañarla en todo esto. Por último, la familia de la capitana Kim encontró paz y pudieron seguir adelante. La relación de los protas mejoró ahora que se ven a diario. Como solo les queda un año, el detective Han le dice que iría al infierno con ella de ser necesario, porque así somos todos los hombres de románticos. Bueno, casi se me olvida decirte, el juez en jefe que había renunciado sí tuvo éxito como youtuber, ¿quién lo diría? Y Gabriel regresó a la tierra encarnando a otra persona para cumplir su misión de ayudar a los pobres y honestos. Justo antes de un juicio, Bael fue a visitarla para decirle que recibió órdenes del mismísimo Lucifer, el ángel caído. La propuesta es la siguiente: si en el año que le queda en la tierra envía a 10 criminales más por su propia mano, podrá tener una vida humana en este cuerpo. De lo contrario, regresará al infierno al terminar los 3 años que ya habían acordado. Y antes de marcharse, Bael le recuerda que es su heredera, y se sentirá bastante decepcionado si no toma la segunda opción. En una cita, Vidna le cuenta al detective Han en el dilema en que se encuentra, porque tendría que volver a perdonar a las personas con tecnicismos legales y de esta manera hacer justicia con su mano, lo que haría que ese dolor en los familiares de las víctimas no desapareciera, a lo que él le responde que aceptará su decisión, confiará en ella y en el juicio quede, tal cual como lo hizo en su momento cuando más lo necesitó. Al día siguiente, en una audiencia, el acusado no muestra ningún tipo de arrepentimiento, y no es lo único, porque literalmente dice que no lo pueden meter a la cárcel porque la víctima no ha muerto todavía. Sí, el infeliz quiere terminar el trabajo, y ella, al ver el dolor de la madre de la víctima, termina el juicio para dar el veredicto la próxima semana. Afuera del recinto se encuentra con unos niños quienes le preguntan qué es la justicia, a lo que ella responde que es castigar a los malos para darles paz y tranquilidad a los buenos, y cuando le preguntan quién es, ella responde que es la juez del infierno, dándonos a entender que aceptó el trato de Lucifer, enviar a 10 criminales por su propia mano, basándose en que hay personas que no solo merecen ser juzgadas de la manera humana como en este caso. Para mí el drama estuvo excelente, de hecho me hubiese gustado ver muchísimas más cosas, como que entiendo que por qué Satanás quería conseguir tierra para buscar a Kiliun, pero no entiendo por qué quería que Vidna fuera su sucesora en la política. Esa parte como que me perdió un poquito. Tal vez si al menos hubieran mostrado un recuerdo de la Vidna real, cerraríamos esa etapa y ya. Del resto todo estuvo excelente. Se despide Popoki agradeciéndole a los miembros del canal por el apoyo y contándote a ti que muy pronto abriré un Patreon con todos los videos que YouTube me retiró. Van a estar gratis porque lo importante es que los veas. De todas formas ya los tengo hechos, así que ¿para qué perderlos? Sin más que decir, se despide Popoki, recordándote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima.